pues después de 9 años de proyecto, llegamos al fin, al video final del primero de los 18 libros del Mahabharata. Hoy llegamos al fin de la Adi Parva, después de 9 años y cientos de videos del Mahabharata. Y bueno, es una emoción agridulce para mí. El Mahabharata definitivamente es maravilloso. Es un libro que me cambió la vida en todos los sentidos. Y es una maravilla, te enseña a vivir, definitivamente. No creo que ninguna persona sepa vivir si no conoce este tipo de tesoros que hay dentro del Mahabharata. Y bueno, después de estos 9 años he aprendido muchísimas cosas y muchas otras las he reafirmado, ¿no? Los que han seguido mis videos saben de dónde vengo, el tipo de cosas que he hecho y bueno, más o menos el tipo de vida que he llevado. Aunque no he hablado mucho de cosas privadas, personales, sí he compartido algunas cuantas. Y bueno, es la realidad incontestable del Kali Yuga y de las fuerzas negativas que nos rodean, es incontestable. El Mahabharata, toda la crudeza y toda la gran mérito que tienen los autores, llamados coloquialmente Vyasa, todo ese gran valor que tuvieron para mostrarnos todas las cosas crudas de la sociedad, las cosas crudas y duras incluso de los héroes, e incluso quitándoles todo ese halo de santidad a todos los personajes y mostrándonos, mira, todo esto no se debe de hacer. Es brutal el valor que tuvieron todos estos brahminas. Es brutal de verdad el valor. Incluso con el costo de llevarse las ideologías entre los pies, pero siempre privilegiando y poniendo como objetivo final la liberación de la persona que está escuchando este relato o leyendo este relato. Y sí, insisto, es agridulce, es incontestable esta realidad, cómo son las cosas, el nivel de decadencia de la sociedad como un todo. Hoy en día, hoy es 24 de septiembre del 2025 y bueno, la posteridad, para quien ve estos videos años después, pues lo sabe. Estamos en momentos muy convulsos, guerras por todos lados del mundo, problemas, y el nivel de educación y el nivel de sabiduría en mínimos máximos, en mínimos históricos. Nunca las sociedades como tal habían sido tan estúpidas, las poblaciones como lo son ahora, y cada vez cuesta más, cada vez el Kali Yuga se oscurece más, cada vez cuesta más trabajo realmente el hacer ver a las personas cosas importantes. Para mí, para mi esposa, para mis hijas, ha sido un viaje maravilloso. Somos más felices que nunca, estamos en una condición increíble de bienestar en todos los sentidos y creciendo espiritualmente y ampliando nuestros horizontes, ¿no? Incluso hoy en día con lecturas maravillosas, que todas estas energías oscuras, todos estos elementos azúricos del mundo han tratado de ocultar tanto. Todas estas lecturas como lo son el Mahabharata, todos los conocimientos gnósticos, todos los evangelios gnósticos, todos los evangelios prohibidos, todo este tipo de textos que nos hacen ver figuras tan grandes como lo es Krishna y Cristo, y realmente el Sobogenso, que es otra de las cosas, son pilares fundamentales, brutales en la vida de una persona cuando está lista. Y me siento muy feliz desde el inicio no haber seguido ningún tipo de dogma, no haber seguido ningún tipo de línea, porque todos los grupos, es una de las lecciones también del Mahabharata,
todos los grupos tienden a corromperse y a emponzoñarse y a abusar del individuo. El individuo, la única manera que puede permanecer libre es estando con los ojos abiertos, teniendo oídos y escuchando. Y bueno, es maravilloso lo que se puede lograr realmente con un corazón bondadoso y con ganas de liberarse. Entonces bueno, hoy marca realmente la despedida en muchos sentidos. Los libros están ahí. Yo les he mostrado mis colecciones del Mahabharata, les he mostrado muchísimas cosas, aunque muy pocas personas realmente las han puesto atención. Y en uno de los videos que hicimos hace muchos años, lo hice junto con mi esposa y amigos y familiares, pusimos las voces a una oración muy bonita del Mahabharata, y ahí lo dice claramente, y era como una advertencia, ¿no? Justo antes de terminar el Mahabharata, en esa oración lo dice textualmente el Mahabharata, dice: estoy gritando con mis brazos en altos, pero nadie me escucha. Y efectivamente esa es la sensación. Entonces nada, hoy termino con el último análisis del Mahabharata, se termina el último capítulo del Adi Parva, y bueno, hoy lo voy a hacer diferente, voy a hacer muchos comentarios iniciales, voy a comenzar con comentarios e interpretaciones iniciales, y luego después de eso voy a ir leyendo, haciendo algunos comentarios, pero sí, muchos comentarios cerca de la parte final del Mahabharata. Y bueno, gracias por escuchar todos estos 9 años. Reverencia a ti, sabio Vedavyasa, que has nacido a orillas del sagrado río Yamuna. Eres la encarnación del mismo Señor Vishnu, el Ser Supremo y Eterno. Eres el autor de los grandes Puranas, el compilador de los Vedas y del inmortal Mahabharata. Reverencia a ti, Vedavyasa, sabio de tez oscura y progenitor de los reyes. Tú eres el primero y el más resplandeciente sol de la galaxia de los grandes sabios. Eres el padre inmortal del inmortal sabio Sukadeva. Reverencia a ti, Vedavyasa, hijo de Satyavati, cuya celestial fragancia llena el espacio todo. Tú eres la suprema autoridad en las escrituras, en los dharmas y en las austeridades. Y eres el rey de los anacoretas y de los ermitaños que viven y meditan en el sagrado bosque Naimisha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. Om Shri Ganesha Namaha. Reverencia a Shri Ganesha, Dios de la sabiduría espiritual. Habiendo reverenciado a Narayana y Nara, el ser humano supremo, y también a la diosa Saraswati, pronúnciese la palabra Jaya, victoria. Bien, pues hablemos primeramente de un marco hermenéutico para el Khandavadaha Parva, que es el Parva al que vamos, el Parva, subparva final del Adi Parva. Y bueno, lo hemos platicado muchas veces, el Mahabharata como uno de los pilares de la literatura épica de la India, pues es un texto de múltiples capas que se presenta a una miriada de lecturas e interpretaciones, brutal, interminable la cantidad de interpretaciones que se le pueden dar, de lecturas o de puntos de vista. El Khandavadaha Parva, que se encuentra en el primer libro, ocupa una posición crítica, no solo narrativamente, sino también como un punto de inflexión hermenéutico para toda la épica, para todo el poema. Si bien el texto original es vasto, la edición crítica, que es la que he estado yo utilizando primordialmente, compilada por los eruditos del Barkandar Oriental Research Institute, se considera, lo hemos repetido muchas veces, la versión más autorizada, ¿no? Ya que filtra interpolaciones posteriores, las quita para revelar una narrativa más antigua, más original, más coherente y desnudada de cualquier tipo de intento de maquillar a los personajes o de darles un lavado de cara. Entonces, la narrativa de la quema del bosque de Khandava es una de las interacciones más brutales, incluso moralmente ambiguas de la obra. Incluso ha desconcertado a los lectores durante siglos. A primera vista es la historia de una matanza masiva perpetrada por los héroes de la épica,
Krishna y Arjuna, aparentemente sin una causa justa. Sin embargo, un análisis más profundo revela que este episodio es un crisol de tensiones fundamentales. La naturaleza versus la civilización, por ejemplo. El destino versus la libre voluntad es otro ejemplo. Y el Dharma como principio fijo y relativo. La narrativa no solo avanza la trama, sino que también establece las bases para los conflictos centrales de la épica, actuando como una parábola sobre el karma, la retribución y el ciclo de la destrucción y la renovación. La narrativa principal se desarrolla a partir de una causa divina, aunque inesperada. El dios del fuego, Agni, sufre de una indigestión severa. La condición se originó a partir de una serie de yagnas o sacrificios de fuego interminables dirigidos por el rey Shvetaki. Agni había consumido tanta manteca clarificada o ghee derramada en las llamas que perdió su apetito. Un estado de desequilibrio divino, llamémosle de esa manera, desequilibrio divino, que necesitaba una solución drástica para ser restaurado. Se le habían profetizado que solo la grasa y la carne de los animales de una gran comida, entre comillas, una gran comida, lo curarían. En este contexto, Agni, disfrazado de un brahmin ascético, se acerca a Arjuna y Krishna, quienes están disfrutando de un retiro en la ribera del río Yamuna, cerca del bosque de Kāndava. Agni le suplica que lo ayuden a consumir el bosque para saciar su hambre. Este bosque, sin embargo, está protegido por Indra, que es amigo del rey serpiente Tachaka, uno de los habitantes del bosque. Indra ha frustrado los intentos previos de Agni de quemar el bosque, enviando lluvias torrenciales. O sea, es algo que se ha intentado muchas ocasiones anteriormente. Entonces, Arjuna y Krishna aceptan la petición de Agni, pero con una condición: necesitan armas dignas de la tarea. En un momento de gran significado, Agni invoca a Varuna, la deidad de las aguas, quien concede a los héroes un arsenal divino. A Arjuna se le entrega el arco Gandiva, un arma de leyenda que se dice que es igual a 100.000 arcos, junto con un carro con un estandarte de mono, que es Hanuman, y un par de karkaks, o recipientes para flechas inagotables, con flechas inagotables. A Krishna se le entrega el disco Sudarshana, el famoso disco de Krishna, ¿no? Se le entrega en ese momento. Bueno, pues armados con estas armas, los héroes se preparan para ayudar a Agni. Entonces, esta conflagración es descrita por el Mahabharata en un detalle crudo y horripilante. Durante 15 días, Agni consume el bosque mientras Arjuna y Krishna forman una barrera impenetrable alrededor de él, impidiendo que cualquier criatura escape. Krishna usa su disco para matar a miles de criaturas, incluyendo dánavas, rakshasas y pisachas. Arjuna, con su lluvia de flechas, crea un dosel sobre el bosque para evitar que las lluvias de Indra extingan el fuego, y derriba a las aves que intentan escapar. La narrativa describe el sufrimiento de las criaturas que murieron pacíficamente, incapaces de abandonar a aquellos que les eran queridos. El texto no escatima en los detalles gráficos, retratando a Agni bebiendo el río parecido a néctar de grasa animal. Y finalmente una voz divina le informa a Indra que su amigo Tachaka ha escapado y que los héroes no pueden ser detenidos, por lo que Indra se retira de la escena. A pesar de la matanza indiscriminada, la narrativa destaca a 7 seres que sobrevivieron a la purga. Estos incluyen a Maya Danava, que busca refugio a los pies de Arjuna, y en gratitud construye el magnífico palacio de ilusiones de Indrapashta. También está Aswasena, el hijo de Tachaka, que es salvado por su madre, quien se lo traga para protegerlo, un acto de sacrificio que termina con la madre decapitada por Arjuna. Por último están los 5 pájaros Saranga, la Rishi Yarita y sus 4 hijos. Esos son los 5 pájaros Saranga, la Rishi Yarita y sus 4 hijos. Su supervivencia se debe a la intercesión de su padre ausente, el Rishi Mandapala, que se había transformado en un pájaro para tener hijos rápidamente. La quema del bosque de Kāndava, aunque un evento singular, es un punto de origen para futuros conflictos en la épica. La enemistad de Tachaka hacia los Pándavas, nacida de este ecocidio y la pérdida de sus parientes, se convierte en la causa de la muerte de Parikshit, el nieto de Arjuna, lo que a su vez incita al gran sacrificio de serpientes del rey Janamejaya al comienzo del Mahabharata.
El Kandava Parva es mucho más que un simple relato de un incendio forestal. A través de un análisis poético, ético y práctico, se pueden desentrañar sus múltiples capas de significado, revelando una complejidad que elude las interpretaciones superficiales. La descripción del incendio del Kandava, del bosque de Kandava, es uno de los pasajes más visualmente potentes y perturbadores del Mahabharata. El autor, Vyasa, emplea un lenguaje vívido y sin concesiones que evoca el rasa vivastsa, la emoción estética de lo repugnante o lo grotesco. La matanza masiva no se glorifica, sino que se presenta en todo su horror: estanques hirviendo, peces y tortugas muriendo por el calor excesivo, y animales abrazando a sus crías antes de perecer en las llamas. Agni, el dios del fuego, es descrito con ojos ardientes y cobrizos, lengua llameante y boca grande, bebiendo el río parecido a néctar de grasa animal. Este enfoque en los detalles horribles tiene una función literaria crucial. Subraya la magnitud de la destrucción y la seriedad del evento, impidiendo que el lector lo vea como una hazaña heroica sin consecuencias. Existe una notable paradoja en el centro de esta narrativa. Arjuna es conocido por el epíteto Vivatsu, que significa aquel que nunca comete una acción horrible. Sin embargo, el mismo Arjuna es el principal agente de esta masacre. Esta contradicción no es un descuido, sino una tensión deliberada que el Mahabharata plantea. La narrativa desafía la noción de un heroísmo sin tacha y sugiere que incluso un héroe de la talla de Arjuna debe realizar actos moralmente ambiguos para cumplir con un propósito mayor. En este caso, la restauración del equilibrio cósmico a través del sacrificio ritual y la preparación del terreno para un nuevo reino. El acto de quemar el bosque de Kandava con su matanza indiscriminada plantea una profunda pregunta sobre la moralidad de Arjuna y Krishna. ¿Cómo se reconcilia esta acción con el Dharma? Los críticos que analizan el Mahabharata señalan que el texto no representa un Dharma monolítico o estático, sino un marco complejo donde la moralidad es relativa al tiempo, lugar y circunstancias. Se pueden ofrecer varias interpretaciones para justificar o al menos contextualizar las acciones de los héroes. La primera es por justificación de un mandato divino. La quema del bosque no es un acto de capricho, es un remedio divinamente prescrito por Brahma para curar a Agni. La acción de Krishna y Arjuna es, por lo tanto, la ejecución de un plan cósmico, no de un acto personal de agresión. Desde esta perspectiva, su deber es actuar como instrumentos de una voluntad superior. En segundo lugar, se puede presentar como una necesidad política práctica. Este parva puede ser leído como una alegoría del ecocidio histórico que tuvo lugar durante la expansión de la civilización en la antigüedad. La quema del bosque es un acto brutal, aunque necesario, de despejar la tierra para construir la nueva capital de los Pándavas, Indraprastha. Los primitivos habitantes del bosque, como los Nagas, Dánavas y Rakshasas, son desalojados o aniquilados por las fuerzas de una civilización urbana y tecnológicamente avanzada. Esta lectura presenta a Krishna y Arjuna como agentes de una fuerza de expansión violenta, un realpolitik antiguo, donde la creación de un imperio exige la destrucción de lo que está antes. Y en tercer lugar, se puede plantear como un microcosmos ético del dilema de los pájaros saranga. La historia de la Rishi pájaro Sarita y sus hijos ofrece un microcosmos del dilema moral del parva. Los pájaros se enfrentan a una elección imposible: morir en las llamas del fuego divinamente sancionado o esconderse en un agujero de ratón, arriesgándose a ser devorados y a morir de una manera deshonrosa. Este dilema, que se discute en el texto con gran patetismo, humaniza la tragedia de la destrucción. La salvación final de los pájaros por la intercesión de su padre, Mandapala, ilustra que incluso en la aniquilación masiva, los vínculos familiares y el karma individual pueden prevalecer. Entonces, aquí estamos hablando de una, hasta cierto punto, analogía ecológica, una parábola en sí sobre el medio ambiente. Porque una de las interpretaciones más relevantes, que pudiéramos decir, y actuales de este parva, se ve como una lección sobre la filosofía ambiental y la tensión entre la naturaleza y la civilización. El bosque de Kandava, con su densa población de animales, pájaros y seres supernaturales, es un ecosistema vibrante y autosuficiente. Los intentos fallidos de Agni de quemar el bosque representan el ciclo natural de incendios que se ve interrumpido por la intervención de Indra, quien protege a su amigo Tachaka.
Los eruditos como Dilep Jaferi, analizados por Aparna Mandal, sostienen que el acto de la quema es una violación extrema del equilibrio ecológico. La narrativa advierte que esta destrucción masiva no es un acto aislado, sino que desencadena una serie de eventos nefastos que culminan en la destrucción de toda la raza de los Kurus, incluyendo los Kauravas y los Pándavas, absolutamente o prácticamente todos. La matanza es vista como una venganza de la naturaleza contra los que la explotan. Esa es una interpretación. Desde esta perspectiva, Agni simboliza las fuerzas de la urbanización y la civilización que construyen sus imperios sobre las ruinas y los escombros del mundo natural. Así de claro y así de relacionado con el tema de la ecología. El contraste es irónico aquí. Los héroes que, elogiados por su dharma en otras partes del Mahabharata, en esta parte son los agentes y causantes de este ecocidio. La historia se convierte en una advertencia atemporal sobre las consecuencias a largo plazo de la intervención humana en los procesos naturales, un tema que resuena poderosamente con las preocupaciones modernas sobre la deforestación, la contaminación, el respeto por los seres vivos y el cambio climático. También podríamos mencionar una analogía psicológica, quemando el bosque de la mente. Es una interpretación profunda en la que podemos ver a este parva como una alegoría del viaje espiritual y la purificación de la mente. Bajo esta perspectiva, el bosque de Kandava representa el bosque de la mente, lleno de instintos, deseos, vicios y tendencias inferiores. Los habitantes del bosque, los serpientes como Tachaka o los Danavas y los animales salvajes, simbolizan estas tendencias carnales y la naturaleza animal del ser humano. La quema del bosque es un acto de purificación espiritual, una forma de tapasya o austeridad que elimina estos elementos negativos. Agni en este contexto es el fuego de la austeridad que consume las impurezas. Krishna y Arjuna, el espíritu y la mente disciplinada, colaborando en este proceso. Su batalla contra las deidades celestiales lideradas por Indra simbolizan la lucha contra los obstáculos internos y los apegos que impiden el crecimiento espiritual. La supervivencia de unos pocos seres como Maya, el arquitecto, y los pájaros aranga sugiere que no todas las partes del bosque de la mente deben ser destruidas. El potencial creativo representado por Maya y los lazos kármicos representados por los pájaros no son aniquilados, sino que son transformados o llevados a una nueva forma de existencia. Este relato se convierte en un mapa para el autoconocimiento y la superación de los propios demonios internos. También podríamos hacer una analogía del yagna como un sacrificio cósmico, es decir, una ofrenda violenta y fundamental para restaurar el equilibrio universal. La narrativa de este parva comienza con el desequilibrio de Agni y su necesidad de alimento para recuperar su fuerza. El bosque de Kandava, con sus millones de criaturas, se convierte en la ofrenda, el gran homa o oblación necesario para curar al dios del fuego. Esta visión del evento como un sacrificio ritual redefine la violencia. La masacre de las criaturas no es un acto de crueldad sin sentido, sino una parte necesaria de un proceso sagrado. El acto de matar se convierte en una función sacerdotal, un ritual para el bien mayor. La narrativa utiliza el simbolismo del fuego cósmico, como el Yugantagni, el fuego que destruye al final de una era, y el Vadavagni, el fuego del océano, para alinear el incendio de Kandava con fuerzas de destrucción y renovación a una escala universal. A través de esta lente, la narrativa sugiere que incluso los actos más catastróficos pueden ser parte de un plan divino más amplio, un recordatorio de que el Dharma opera en niveles que van más allá de la comprensión humana ordinaria. Entonces, la riqueza de este parva, el Kandavadaha, se refleja en la diversidad de las lecturas críticas que ha inspirado. Las interpretaciones de académicos como J.A.B. Van Buitenen, Alfie Hittelberg y Dilep Jaheri han proporcionado marcos valiosos para comprender sus complejidades. Por ejemplo, Van Buitenen, como uno de los traductores de la edición crítica, aborda el texto con un rigor filológico. Su trabajo demuestra que la historia de la indigestión de Agni y el rey Shvetaki, aunque ausente en algunas ediciones críticas, es fundamental para contextualizar la quema del bosque. Su análisis, por lo tanto,
se centra en la coherencia narrativa y la justificación textual del evento. Alf Idelbeit amplía el alcance de la interpretación con su teoría del inconsciente urbano de los brahmanes. Sugiere que el Majábharata refleja el trauma de la segunda urbanización de la India antigua. El incendio de Khandava, bajo esta luz, es una memoria recuperada de un pasado violento, donde la civilización rural y tribal fue aniquilada para dar paso a las ciudades y el imperio. Dilep Jhaveri y Aparna Mandal han hecho una contribución significativa al interpretar el Parma como un texto de filosofía ambiental explícita. Ellos argumentan que el acto de los héroes es una violación del orden natural y que la épica, el Majábharata en sí, no rehúye retratar esa destrucción como un acto de indignación que tiene consecuencias kármicas directas. Y bueno, también Subhash Anand, a través de su ensayo Khandavaha, A Lesson in Ecology, enfatiza la dimensión ética al señalar que los Pándavas olvidaron seguir las reglas de la conducta de los kshatriyas. Esta crítica subraya que aunque la acción pudiera tener una justificación divina, no está exenta de las consecuencias morales que la épica explora. La superposición de estas lecturas, de la filológica a la psicológica, muestra que el Khandava Parva es un texto denso que funciona en múltiples niveles. No es solo un capítulo del Majábharata, sino una parábola autónoma sobre el destino, la civilización y la relación inestable entre el hombre y el mundo natural. Entonces, unas cuantas conclusiones, no finales, sino conclusiones hasta este punto, ¿no? El Khandava Parva, aunque es un episodio relativamente breve dentro del vasto Majábharata, sí es un texto de una complejidad inmensa y una importancia fundamental. Lejos de ser un simple intermedio narrativo, es una parábola fundacional que establece las bases para los temas recurrentes de la épica, la tensión entre el dharma y el adharma, el karma y la retribución, y la inevitable fricción entre el mundo natural y la civilización humana. La quema del bosque de Khandava es un acto brutal, que sin embargo está inmerso en múltiples capas de justificación ritual y significado alegórico. A nivel narrativo es un punto de inflexión que consolida el poder de los Pándavas y establece las bases de su nueva capital, Indraprastha, mientras que simultáneamente siembra las semillas de la enemistad con Takshaka, que culminará en la muerte del nieto de Arjuna, es decir, Parikshit. Este hilo causal subraya la creencia épica de que incluso los actos divinamente ordenados tienen consecuencias a largo plazo y que el karma, para bien o para mal, siempre se cumple. El análisis hermenéutico analógico revela que el Parva es un documento filosófico y psicológico. La lectura ecológica, que interpreta el evento como un ecocidio, que resuena con los problemas modernos, ofrece una crítica contundente de la expansión civilizadora. La analogía psicológica transforma la narrativa externa en un viaje interno, donde los héroes no están simplemente quemando un bosque, sino purificando la mente y el espíritu de los instintos y deseos inferiores. Y finalmente, el marco del yagna eleva el evento a una esfera cósmica, presentando la violencia como un acto necesario de sacrificio para restaurar el equilibrio del universo. En última instancia, el Khandava Parva es un testimonio de la profundidad y el poder del Majábharata. El Majábharata no ofrece respuestas sencillas jamás, sino que presenta dilemas complejos que nos obligan a nosotros, como escuchas o como lectores, a reflexionar sobre la naturaleza de la moralidad, el destino y la relación del ser humano con el mundo que lo rodea. Su resonancia perdurable en la cultura y la literatura de la India y de todo el mundo es una prueba de que, a pesar de sus orígenes antiguos, la historia de la quema del bosque de Khandava es tan relevante hoy como lo fue hace milenios. Y bueno, unas cuantas más observaciones en relación aquí a esta parte final del Adiparva, ¿no? Se nos menciona, por ejemplo, lectura aquí literal del Majábharata, dice, Vaisampayana dice, relatando, recordemos, él está relatando ahí el Majábharata, relatando la historia. Dice, los Pándavas, después de haber fijado su residencia en Indraprastha por orden de Dhritarashtra y Bhishma, comenzaron a poner bajo su dominio a otros reyes. Y aquí el comentario es el siguiente, o sea, tienen ellos ese reino, recordemos que están exiliados, por así decirlo, en ese reino, pero aún así comienzan a poner bajo su dominio a otros reyes. Y es eso, o sea, traen esa vena de vamos a poner bajo nuestro control otros reinos. Esto puede ser no tan bueno, depende de la manera como están
poniendo bajo su dominio a esos otros reyes. Si es a través de las alianzas, del convencimiento, de mejorar esos otros reinos, pues está excelente. Pero si es a través de la guerra, las amenazas, la coacción, etc., pues no es tan bueno, ¿no? Se nos dice que todos los súbditos del reino vivían muy felices bajo la mano de Yudhishthira el justo, como un alma que vive feliz en dependencia de un cuerpo bendito por las marcas auspiciosas y los hechos piadosos. Entonces, aquí el comentario también es interesante, ¿no? Cómo se hace la alegoría del alma, qué tan bien puede vivir o estar el alma cuando se combina con salud corporal, un buen cuerpo, un cuerpo mantenido en buen estado, y que realice la persona hechos piadosos. O sea, aquí nos dan una fórmula que, si somos capaces de verla, es muy práctica y es muy útil, ¿no? Entonces, siguen aquí describiendo básicamente a Yudhishthira, ¿no? Dice que Yudhishthira homenajeaba la virtud, el placer y el beneficio en juiciosas proporciones. Pues obviamente aquí están hablando de Dharma, Karma y Artha, ¿no? Están hablando de estos tres Purusharthas, ¿no? No hablan del karma, de la acción en sí, pero hablan de los otros tres Purusharthas. Dice que Yudhishthira homenajeaba estos tres elementos de los Purusharthas, la virtud, el placer y el beneficio, en juiciosas proporciones, como si cada uno de ellos fuese para él un amigo tan querido como su propia persona. Parecía que estos tres objetivos, la virtud, el placer y el beneficio, se hubieran personificado en la tierra y que el rey brillara entre ellos cuatro. Los súbditos, al haber obtenido como rey a Yudhishthira, recibieron en su monarca a un ser devoto al estudio de los Vedas, realizador de grandes sacrificios y protector de todas las buenas personas. Como consecuencia de la influencia de Yudhishthira, la buena fortuna de todos los monarcas de la tierra se volvió constante y sus corazones se hicieron devotos de la meditación en el Supremo Espíritu, y la virtud misma comenzó a crecer en todas direcciones. Y en el medio de sus cuatro hermanos y asistido por ellos, el rey parecía más esplendente que si estuviera solo, como un gran sacrificio que se apoya y es asistido por los cuatro Vedas. Entonces, todo esto suena muy bonito, pero recordemos que el Mahabharata está, aquí lo hago esto como comentario, recordemos que el Mahabharata está lleno de hipérboles, o sea, exageraciones hechas a propósito para enfatizar ciertas cosas. Hablan aquí de que todo fue muy bonito, de que todo empezó a ir muy bien, pero está a punto de ocurrir esta acción tremendamente adármica, tremendamente de abuso contra los seres vivos, contra los animalitos débiles, por parte de Krishna y Arjuna. Entonces, algo no cuadra con estas dos afirmaciones de ser muy ético, muy justo, muy dármico, cuando está justo a punto de realizarse esta actividad. Entonces, es muy importante que cada que leemos el Mahabharata o cualquier otro libro de este tipo de temas, entendamos realmente el significado de las hipérboles y no caigamos en los autoengaños que de repente son como muy comunes, ¿no? Aquí sigo la lectura. Dice que en el Mahabharata que la gente se deleitaba en él, no solo porque era su rey, Yudhishthira, sino además por afecto sincero. El rey hacía siempre lo que era agradable para ellos. Yudhishthira, de dulce palabra y gran inteligencia, jamás dijo cosa alguna que fuera inapropiada, falsa, intolerable o desagradable. El mejor de los monarcas de la raza de Bharata, poseedor de gran energía, pasaba sus días feliz, cuidando el bienestar de todos como si fuera el suyo propio. También sus hermanos, al poner bajo su dominio a otros reyes gracias a su energía, pasaban los días en felicidad, sin que el adversario alguno perturbara su paz. Entonces, insisto, hablan súper bien de Yudhishthira. Lo que no están diciendo es su gran enfermedad de gambler, su gran enfermedad de adicto al juego de dados, que arruina por completo a millones y millones de personas y lleva a la muerte a millones y millones de personas. Eso es lo que no se menciona en esta parte bonita, acolchonada, adornada del Mahabharata, donde todos son alabanzas hacia Arjuna, hacia Krishna, hacia Yudhishthira. Y bueno, terrible, malo y pecaminoso el que diga cualquier cosa contraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto realmente hace bien Karna al estar distanciado de ellos, al estar en el reino de Anga, donde él ya está siendo rey? Y realmente nunca cayó Karna en ninguno de este tipo de situaciones, de andar apostando su fortuna, etcétera, etcétera. Hay marcos ahí de diferencias muy marcadas, ¿no? Entonces, son cosas que es importante
analizar, ¿no? Y bueno, también continúa aquí el Mahabharata diciendo que después de unos días, Arjuna le dijo a Krishna: han comenzado los días de verano, vamos a las riberas del Yamuna. Así es como surge este rollo, ¿no? Entonces partieron con el permiso de Yudhishthira y con amigos. Llegaron a un lugar del Yamuna apropiado para el placer, dice aquí, tupido por nubosos árboles. Viandas costosas llevaron, bien sacenadas, bebidas, llevaron otros objetos de disfrute, collares de flores, perfumes. Dice que también iban adornados por piedras preciosas. Dice que todo el mundo comenzó a divertirse a su gusto. Las mujeres del grupo, todas ellas de caderas plenas y redondas y de pecho prominente y hermosos ojos, de andar vacilante por el vino, comenzaron a retosar ahí por la indicación de Krishna y Partha, es decir, Arjuna. Y bueno, aquí hay claramente ciertos tintes misóginos, ciertos tintes sexistas clarísimos, que los vemos así hoy en día, pero ante ojos de esta época pues era lo más normal, ¿no? Expresarse así de una mujer. Dice aquí que algunas de aquellas mujeres comenzaron a danzar alegremente y otras comenzaron a cantar. Algunas de ellas rompieron a reír y a bromear, y otras dieron en beber excelente vino. Algunas empezaron a obstruirse mutuamente el paso, otras a pelear entre ellas y otras a conversar en privado. Están como describiendo cuál era el ambiente, ¿no? Ahí que estaba ocurriendo justo antes de que llegara Agni, ¿no? Entonces estaban ahí Arjuna y Krishna, ¿no? Simplemente estaban ahí entreteniéndose, platicando de cosas del pasado, actos de valor y otros temas. Y es ahí donde un brahmin se les acerca a ellos dos. Estaban ellos van de tranquis sentados, y se les acerca de repente un brahmin, ¿no? Entonces describen ese brahmin como alto, como un árbol, ¿no? Su tez era como oro fundido, su barba era de un amarillo brillante, tintada de verde, y la altura y el ancho de su cuerpo llevaban justa proporción. Con los rizos desgreñados, vestido de harapos, parecía el sol matinal por su esplendor. Con ojos como pétalos de loto, de rojiza tonalidad, parecía resplandecer radiantemente. Al ver que ese eminente brahmin de ardiente resplendor se acercaba a ellos, Arjuna y Krishna se levantaron presurosos de sus asientos y quedaron de pie a la espera de sus órdenes. Y bueno, aquí es importante entender que para Arjuna esto puede parecer pues muy normal, algo aleatorio, pero para Krishna para nada que lo es. Krishna, recordemos que es Vishnu encarnado, y ya había un plan, y ya habían hecho un plan, y todas las deidades estaban comprometidas con ayudar a que este plan se llevara a cabo, que era el plan teóricamente, que en la práctica nunca lo lograron, fracasaron miserablemente Krishna y todas las demás deidades. El plan era erradicar al planeta, al mundo de los kshatriyas pervertidos. Y realmente aquí lo que tenemos que plantearnos es que nunca, ni en esa fecha, ni en fechas posteriores, y hasta la fecha, hasta hoy 2025, nunca se ha logrado ese objetivo. Se ha fallado miserablemente una y otra vez. Entonces, si un ser tan poderoso como Krishna no ha sido capaz de realizar la labor, pues realmente tendremos que estar hablando de fuerzas arcónticas, fuerzas demiúrgicas gigantescas, más allá de prácticamente cualquier poder del universo. Esto siendo francos y siendo claros y hablando sin tapujos y sin tonterías. Entonces, Agni era parte de ese plan ya premeditado por Vishnu, Agni, todos, Varuna, todos estaban de acuerdo. Entonces, más adelante aquí enseguidita, cuando leamos acerca de que Indra estaba peleando con Arjuna y dándolo todo, y pues es realmente una pretensión nada más. Todo era un show montado, realmente, para que a final de cuentas Arjuna recogiera ese arco Gandiva, recogiera ese carruaje, Krishna tuviera ese disco, etcétera, etcétera. Es como una gran obra de teatro que se está montando. Y esto es importante decirlo así, con crudeza y con claridad. Entonces, aquí el que va de no enterado es Arjuna. Y los que saben muy bien qué está ocurriendo es ese Brahmin, que es Agni realmente, y Krishna, que es Vishnu realmente. Entonces, insisto, aquí se ve claramente como siempre el poder superior tiene el potencial de abusar del poder inferior siempre y cuando quiera, pero todo el poder. Entonces, bueno, aquí es donde les explica todo este rollo que ya les he dicho anteriormente en este análisis, y les dice que les ruega que eviten que caigan esas lluvias de Indra
que eviten el incendio y que también eviten que escapen las criaturas mientras yo comienzo a consumir este bosque. Y entonces les cuenta la historia del rey Shwetaki, que son cosas también que uno dice, bueno, que egoísmo del rey Shwetaki, que se la quería pasar haciendo sacrificios y sacrificios que durarían 100 años, otra vez las hipérboles, las falacias, las mentiras, las exageraciones aquí en el Mahabharata, todo lo que dan, ¿no? Tremendas, ¿no? Tremendas. Los sacrificios que hacía este rey Shwetaki, que se la pasaba décadas haciendo austeridades que son completamente ficticias, que es imposible que cualquier ser humano las pueda realmente realizar. Y en el mundo real hoy en día ningún brahmin, ningún kshatriya podríamos observar que es capaz de realizar ningún tipo de austeridades, ¿no? Entonces, insisto, lleno de hipérboles, hay que tratar de leerlo realmente el Mahabharata claramente. Por ejemplo, aquí se los pongo exactamente, dice el Mahabharata aquí, que el rey Shwetaki, para hacer sacrificios para que le ayudara a Agni, pasó un largo periodo dejando de lado todo alimento a ciertas horas. En todo el día el monarca solo comía frutos y raíces, a veces a la hora 12 y otras veces a las 16 horas. El rey Shwetaki pasó de pie 6 meses en plena atención, con los brazos levantados y los ojos fijos como el tronco de un árbol o una columna firmada en el suelo. Y es totalmente falso, es una hipérbole, son cosas que son imposibles. Ningún sabio de la India actualmente podría demostrarnos que es capaz de hacer esto que se está aquí mostrando. Hay personas que han mantenido su brazo levantado durante muchísimos años y se les queda tieso, engarrotado, incluso inamovible, pero eso no significa que se hayan podido mantener de pie, etcétera, etcétera. Insisto, era como una manera de a la mente de los niños, de los jóvenes hindús, pues meterles este tipo de miel del Mahabharata y hacerlos creer este tipo de cosas que definitivamente no hace ningún bien. Interpretarlo literalmente, se tiene que interpretar alegórica o poéticamente para no caer en decir al diablo con la obra, es una bola de mentiras, porque eso también es terrible. El Mahabharata es un maravilloso libro que cambia vidas, pero hay que saberlo leer con realidad y con verdadera interpretación clara. Entonces, bueno, eso, ¿no? Se nos habla del sacrificio del real sabio Shwetaki, y bueno, se nos dice aquí en el Mahabharata que cuando llegó el momento ascendió a los cielos después de haber obtenido gran renombre en la tierra, ¿no? Entonces, de hecho dice que en el gran sacrificio de Shwetaki, Agni bebió manteca clarificada durante 12 años. O sea, insisto, llega un momento en el que es molesto el nivel de hipérboles, el nivel de exageraciones que hay en el Mahabharata, que eran, insisto, muy creíbles, muy fáciles de digerir para personas de hace 2000 o 3000 años, cuando se originó la historia, pero que hoy en día, insisto, es importante no autoengañarnos y pensar que este tipo de cosas realmente existieron, o podemos elegir hacerlo y vivir ahí con esa mentalidad, ¿no? Es cuestión de uno. Al Mahabharata no se le quita de valor cuando uno es capaz de ver estas hipérboles y capaz de ver ciertas cosas que son simple y sencillamente un elemento que se utiliza en la poesía, que utilizan los poetas para exagerar o exaltar cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya enseguida se nos habla, ¿no? De cómo Brahma intervino ahí con Agni, que le dio la idea de que iba a estar ahí Krishna y Arjuna, ¿no? Listos para ayudarle al bosque de Kándava, ¿no? A deshacerlo, porque hubo un intento anterior de Agni de devorar el bosque, pero bueno, describen aquí en el Mahabharata como miles de serpientes de capuchón múltiple enloquecidas de ira comenzaron a derramar sobre el fuego abundante agua con esos capuchones suyos, y dice que las demás criaturas que moraban en aquel bosque extinguieron pronto el fuego con diversos esfuerzos y escredatagemas. Habla de que los elefantes en cientos de millares, cientos de millares, en un bosque, cientos de millares de elefantes,
se apresuraron furiosos a traer agua en sus trompas y la esparcieron sobre el fuego. Así es como de este modo, otras tantas veces el ardiente fuego fue extinguido en el lugar por los habitantes del bosque. Así dice, así Agni ardió una y otra vez en Cándava 7 veces. Entonces, ya lo habían intentado Agni varias veces, no lo había logrado. Se regresa Agni, ¿sí? No se curaba su enfermedad, y al no curarse, pues era un gran desequilibrio universal, porque recordemos que Agni pues era ahí fundamental en todos los yagnas, ¿no? Entonces era una cuestión de incluso preocupación real en este universo espiritual hindú, de que Agni estuviera bien, ¿no? Entonces pues va y regresa ante el abuelo, ¿no? El abuelo es Brahma, recordémoslo. Le explica todo lo que ocurrió. Entonces ahí es donde le dice, ¿no? Ahí es donde le dice, oh intachable, percibo un modo por el cual puedes consumir el bosque de Cándava hoy ante la propia vista de Indra. Aquellas antiguas deidades Nara y Narayana se han encarnado en el mundo de los hombres para llevar a cabo un asunto de los celestiales. En la tierra se llaman Arjuna y Vasudeva, o Arjuna y Krishna. Ahora mismo se hallan en el bosque de Cándava. Solicítales que te ayuden a consumir el bosque. Entonces lo abrazarás, aun si los celestiales lo protegen. Bla, 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 bla. Entonces ahí es donde le da la idea. Le piden las armas que después van a utilizar en la guerra. Varuna entrega las armas celestiales a Krishna y Arjuna. Eso también ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces hablan acerca del carro. Estaba equipado con implementos de guerra y era imposible de vencer por celestiales y asuras. El carro que le dieron a Arjuna, ¿no? Su esplendor era grande y el sonido de sus ruedas era tremendo. Lo había construido Vishwakarman, el arquitecto del universo, uno de los señores de la creación, luego de severas meditaciones ascéticas. Entonces ahí lo describen, ¿no? Describen el carro con muchos detalles. Lo describen cómo se prepara Arjuna para la guerra. Se puso una armadura, una espada, sus dedos cubiertos por guantes de cuero. Caminó alrededor de aquel carro excelente adornado con numerosas banderas, y tras inclinarse ante los dioses ascendió a al carro, como un hombre virtuoso monta en un carro celestial que lo ha de llevar al cielo, ¿no? Y bueno, así es como describen el asunto, y mencionan también que tomó el celestial príncipe de los arcos llamado Gandiva, ¿no? Y Arjuna se llenó de alegría. Entonces describen esto, y describen también aquí con brutal crudeza el enojo y el odio con el que Arjuna de repente atravesaba completamente con sus flechas a los animales. Los pájaros caían al bosque en llamas lanzando sonoros gritos, mencionan aquí, por ejemplo, ¿no? Los estanques y las charcas dentro del bosque, recalentadas por el fuego que las rodeaba, comenzaron a hervir. Los peces y las tortugas que de ellos había perecieron todos. Así de crudo se está describiendo. Y algo muy interesante es que Indra, el que se supone que estaba cuidando el bosque, ni se entera de todo este descarriate y de este desorden que está ocurriendo, hasta que no se acercan los celestiales a Indra y le dicen: oh Señor de los inmortales, ¿por qué quema Agni a estas criaturas de allá abajo? ¿Ha llegado la hora de la destrucción del mundo? Es decir, este Indra, que siempre hemos visto que es una personificación casi como si estuviéramos hablando del Dios del Antiguo Testamento, de las iglesias católicas y protestantes del mundo, casi como si fuera ese Dios castigador. Ese era el Indra, alguien lleno de ego, alguien que era capaz de enojarse, de molestarse, y se suponía que tenía que cuidar a las serpientes, ahí Tachaka, etcétera, y ni cuenta se estaba dando que ya llevaban al bosque casi devastado, ¿no? Entonces son ridiculeces. O sea, dices, bueno, ¿qué clase de deidades son esas, no? Le tienen que ir a decir otros lo que está ocurriendo. Y al escuchar estas palabras de los dioses y verificar en persona lo que estaba haciendo Agni, entonces partió en dirección del bosque de Cándava. O sea, así de ridículo es el asunto, ¿no? Así de ridículo. Si no le dicen, ni se entera, ¿no? Entonces habla de que ahí se encontraba Ashwasena, el poderoso hijo de Takshaka,
hizo aquel grandes esfuerzos para escapar del fuego, pero confinado por las flechas de Arjuna no logró encontrar el camino. Fue entonces que su madre, hija de una serpiente, se decidió a salvarlo tragándoselo. La madre primero engulló la cabeza de aquel y luego su cola, y deseando salvar a su hijo, la serpiente marina se elevó de la tierra mientras todavía se hallaba ocupada en tragar la cola de su hijo. Pero no bien Arjuna lo vio escapar, la separó la cabeza del cuerpo por medio de una flecha filosa y puntiaguda. Indra observó todo y con el deseo de salvar al hijo de su amigo, el portador del rayo privó a Arjuna de su conciencia haciendo soplar un viento violento. Durante esos breves instantes, Ashwasena logró efectuar su huida. Al ver aquella manifestación de poder ilusionante y engañado por la serpiente, Arjuna se enfureció muchísimo. Ese es el Arjuna que todo mundo describe como superior a Karna. Ese es el Arjuna que todo mundo describe como un incesante estudiante perfecto, dominador de los Vedas, dominador de todas sus pasiones y súper justo y súper lleno de virtudes. Ese Arjuna que aquí nos lo están describiendo como un Arjuna que se enfureció muchísimo. De ahí en más, trozaba a cada animal que procuraba escapar por el aire en 2, 3 o más fragmentos. ¿Qué tal? Y luego Arjuna, Agni y también Krishna maldijeron a la serpiente que había escapado de manera tan artera, diciendo que nunca seas famoso. Y Arjuna, al recordar el engaño del que fuera objeto, se enfureció y cubrió el firmamento con una nube de flechas, procurando luchar contra el dios Indra. Y así sigue esta gran farsa, disque pelea, donde el único que siente que realmente está peleando es Arjuna. Pero Krishna e Indra saben que es solamente una puesta en escena, única y exclusivamente para ganar las armas para Arjuna. Todo está realmente para lograr esa gran meta tan noble, tan noble, en la cual todo el mundo podemos estar de acuerdo, de librar del mundo a todos los kshatriyas pervertidos. Tarea en la que, insisto, Krishna, Arjuna y todos fallaron miserablemente. Lo podemos corroborar al fin del Mahabharata. Terminan, todos mueren. El rey Yudhishthira asciende al cielo y su nieto y bisnieto vemos cómo empiezan a tener las mismas errores, las mismas formas obtusas de pensar que sus ancestros. Y dice uno, realmente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió? Sí, se mejoraron ciertas cosas, pero hacen cada cosa que tú dices, bueno, es increíble que esto en un rey conocedor de los Vedas, sabio, pueda estar ocurriendo. Pues sí, así fue. Entonces, bueno, todo esto se nos describe cómo se retira Indra al ver que la persona que él quería proteger, el ser, no la persona, sino el ser que quería proteger, pues huye. Entonces él simplemente se va. No le importa a ningún otro de los seres, no le importa. Él, cuando ve que la persona que él quería proteger es protegida, se va. No le importa el sufrimiento de todos los demás. Lo mismo con Maya. Cuando va Maya y le pide refugio y le pide piedad a Arjuna, Arjuna lo perdona a él, pero no le importa a ninguno de los demás. Cuando Agni, aquí nos describen cómo es que los pájaros, los hijos del Rishi Mandala y sus 4 hijos, cuando le piden a Agni que por favor no los mate, le tienen que recordar, su padre le tiene que recordar que hizo una promesa, y hasta ahí es donde dice, caray, sí, es verdad, yo ya les había prometido a tu padre que no me los iba a comer, es verdad, pero estaba a punto de comérselos. Y dice uno, bueno, esa gran deidad en el universo hindú, en el panteón hindú que es Agni, realmente estos relatos lo único que hacen es degradarlos, o sea, hacerlos ver como verdaderos tontos, al no recordar las promesas, al no recordar lo que estábamos, lo que se había el Agni comprometido a cuidar en este caso, ¿no? Dice aquí, Agni, dice el Mahabharata, se acercó deprisa con llamas feroces al lugar en el que se hallaban los hijos de Mandapala. Los polluelos vieron que el ardiente fuego se les venía encima. Entonces Yaritari, el mayor de los 4, comenzó a hablar para que Agni lo escuchara. Y aquí se ve cada uno de los ruegos que le hacen cada uno de los
polluelos a Agni, se los hacen, ¿no? Y le dicen, bueno, lo adulan, lo adoran, le hacen exhortaciones, etc. Entonces, Agni, dice aquí, hizo lo que le pidieron que hiciera los Sarnakas, informándolos de sus intenciones, y aumentando su fuerza, comenzó luego a consumir el bosque de Kandava. Entonces, eso es. Les dice cada uno de los hijos de los Abel, le dice, oh, eres realmente importante, estoy complacido de lo que escucho, les dice Agni. Y dice, Agni recordó además la promesa que le habían hecho a Mandapala, de que le había hecho a Mandapala, ¿sí? O sea, ya de que le ruegan por su vida a los 4, y él se siente como que con el ego ya súper inflado por lo que lo hacen sentir con sus palabras, se siente complacido, y es hasta ahí, después de que le ruegan por su vida y que se siente complacido, hasta ahí es cuando recuerda, además, dice aquí el Mahabharata, la promesa que le había hecho a Mandapala, y les dice, oh, eres un rishi, tú, a ese pajarillo, ¿no? Hijo de Mandapala, oh, pues lo que has dicho es verdad védica, haré lo que me pides, o sea, perdonarles la vida. Y les dice, no temas, por cierto, les dice, Mandapala me había hablado de ustedes, para que yo preservara a sus hijos mientras consumía el bosque. Las palabras que pronunció él y tu discurso me corresponden en gran medida. Me ha complacido tu himno, bendito seas. Entonces le dice a Agni, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pídeme algo. Entonces este es el colmo de las contrariedades. Uno de estos 4 pajaritos que estaban a punto de ser devorados por Agni, cuando les pide a Agni qué debo de hacer, le dicen, oh Agni, los gatos nos provocan molestias cotidianas. Oh Agni, consúmelos a ellos conjuntamente con sus amigos y parientes. Es decir, esta especie manda a Agni que mate a otra especie. Y Agni, dice aquí en el Mahabharata, hizo lo que le pidieron que hiciera esos pajaritos. O sea, es brutal el tipo de dioses que nos presenta aquí el Mahabharata. Y bueno, insisto, el Mahabharata es maravilloso, cambia vidas, tiene una cantidad de enseñanzas valiosísimas, pero una de ellas es esta también: distinguir un acto dármico de uno adármico independientemente de quién lo esté realizando. Entonces, bueno, el Adiparva termina donde Arjuna le está pidiendo a Indra todas sus armas, porque Arjuna está complacido con la forma en cómo peleó Arjuna, ¿no? Entonces le dice que sí, que le dará sus armas en el momento en que sea adecuado. Dice, cuando el ilustre Madhava, Krishna, quede complacido contigo, oh hijo de Pandu, entonces te daré todas mis armas. Yo sabré cuándo haya llegado la ocasión. Por tu austero ascetismo quiero darte todas mis armas de fuego y todas mis armas Vayavya. Y también tú querrás aceptarlas de mis manos. Y luego Krishna le pide a Indra que su amistad con Arjuna fuera eterna. El jefe de los celestiales le concedió al inteligente Krishna el don que le pedía. Y después ascendió a los cielos Indra en compañía de los celestiales, ¿sí? Luego de haber hablado también con Agni. Agni también quedó complacido después de haber incendiado aquel bosque con sus animales y aves durante 5 y 10 días y cesó de arder. Tras haber comido carne en abundancia y haber bebido grasa y sangre, quedó sobremanera complacida y dijo a Krishna y Arjuna. Así está terminando el Adiparva, lo estoy leyendo literalmente. He quedado complacido con ustedes dos. Por orden mía, están autorizados para ir a donde quiera que elijan. Entonces así, exhortados, los tres, tanto Arjuna como Krishna y también Maya, después de haber paseado un tiempo, se sentaron por último a las orillas de un delicioso río. Fin de la Adiparva. Y así es como termina la Adiparva y se pone todo preparado para la caída de los Pándavas a través del salón de juegos. Pero ese es el siguiente libro, ese es el Savaparva, y eso es algo que están ahí los libros de la editorial Hastinapura, están los libros si lo quieren leer en español,
Están los libros de la editorial Penguin en inglés, de Vivek Debroi, de la traducción de la edición crítica para los que lo quieran leer en inglés. Está todo disponible para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones y puedan ustedes beneficiarse de este libro sagrado, maravilloso y hermoso que es el Mahabharata. Que haya victoria para todos.